especialista en modelamiento de bases de datos. También es técnico de la carrera profesional de computación e informática con más de 3 años de experiencia como docente en institutos superiores tecnológicos donde ha laborado. Especialista en lenguajes PHP, VisualNet, HTML, JavaScript. Especialista también en diseño de bases de datos relacionados a MySQL, MariaDB, SQL Server, tecnologías Laravel 7, Bootstrap, GIS y GitHub. Expositor también de seminarios y talleres relacionados a tecnologías de la información, programas ofimáticos, cursos de especialización en EIGE. Asimismo, ha desarrollado también un sistema web para los alumnos puedan acceder a una biblioteca virtual en donde ubicarían todos los temas desarrollados semana a semana según la programación. Ha participado también un año en el área de tecnologías de la información de la corporación CESCA, donde se encargó del mantenimiento de la base de datos de la institución para agilizar respuestas de acuerdo a los requerimientos y dudas que se presentaban. Ha participado también en el análisis y diseño lógico de bases de datos del sistema Paraspat para el desarrollo de una web y una aplicación móvil para las reservas de citas entre pacientes con tuberculosis y médicos. Sin más que decir, entonces le damos la bienvenida a nuestro docente para que pueda iniciar con el webinar de hoy, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar sobre programación en VBA con formularios en Excel. Vamos a arrancar definiendo algunos conceptos para después ver algo de código y ver cómo funciona una aplicación utilizando formularios. Los formularios nos permiten capturar datos como vemos en la siguiente imagen. Tenemos un formulario para clientes. Este formulario clientes tiene algunos controles. Estos controles que vemos ahí también se le llaman o se le conocen como objetos o herramientas. Por ejemplo, acá nos habla que un formulario permite capturar los datos. Una vez que nosotros ingresemos los datos a este formulario, vamos a poder procesarlos posteriormente. Estos datos se van a guardar en algún lugar, como una base de datos. Una vez que se guarden en ese lugar, van a ser procesados y luego de ello vamos a poder hacer consultas, preguntas a través de reportes o informes. Entonces, la herramienta de un formulario sirve para esto, simplemente para poder capturar estos datos. Ahora, acá vemos algunos controles, por ejemplo, veo algunos botones, vemos algunos cuadros, vemos algunos textos o etiquetas y también vemos acá una lista de algunos datos. Para entender esto, vamos a darnos cuenta que para diseñar un formulario y para almacenar los datos que tenemos en este formulario, vamos a almacenarlo en realidad en una variable. Cada vez que nosotros acá, por ejemplo, ingresemos un código o un nombre de algún cliente, este nombre del cliente se va a almacenar en la memoria del ordenador o de la computadora. Pero en realidad, ¿dónde se almacena? Se almacena en una variable. Acá tenemos el concepto de una variable, nos damos cuenta que dice que son espacios reservados en memoria del ordenador o de la computadora. En una variable podemos almacenar o guardar algún dato, como vemos aquí. Muchas gracias, Melvin Vega, sí se escucha. Y nos damos cuenta que al momento de utilizar formularios vamos a almacenar datos, ¿verdad? La herramienta lo captura y en realidad vamos a guardar esos datos en variables. Los variables vienen a ser espacios en memoria reservados para guardar los datos que vamos a ingresar. Vemos ahí una simbología de cómo es una variable, como unas cajas que se suele usar para poder almacenar cualquier dato. Puede ser, por ejemplo, un texto, Bob, puede ser también una respuesta verdadero o falso, en este caso true, verdadero. Puede ser guardado también ahí un número y de esta manera vamos a guardar los datos en estas variables que van a ser capturados por el formulario. Pero para hacer esto vamos a tener que programar un formulario para que pueda capturar los datos. No es que simplemente vamos a diseñar el formulario y nada más, porque podemos hacerlo. De hecho, acá voy a hacer algo de la parte práctica para poder comprender mucho mejor. Para hacer esto, tengo que dirigirme acá, bueno, a Excel, ¿cierto? Presionamos Windows más R, OK.
y tengo que entrar a un libro en blanco. Me voy a la parte de archivo, me voy a la parte de las opciones y en este lugar voy a dirigirme a personalizar cinta de opciones y tengo que asegurarme que la ficha o pestaña programador esté habilitado. Simplemente hay que tener en cuenta esto. ¿Para qué? Porque en este lugar de la ficha programador o desarrollador vamos a poder diseñar nuestros formularios y también programarlos para que capturen esos datos que tanto queremos guardar. Luego de esto, vamos a irnos a la parte de Visual Basic y en este entorno me doy cuenta que tengo como un programa más en donde vamos a poder diseñar un formulario. Si yo le doy clic derecho y luego en insertar un formulario de usuario, user form, me voy a dar cuenta que tengo esta herramienta aquí para poder diseñar. En este cuadro de herramientas tengo todo lo necesario para poder diseñar un formulario. Tengo desde etiquetas o texto, tengo desde, por ejemplo, un cuadro de texto, tengo también algunas otras herramientas que vamos a ir a conocer más adelante. Entonces me doy cuenta que lo tengo todo acá. Bien, siguiendo con la diapositiva, me doy cuenta que si yo quisiera darle un comportamiento a un formulario, ¿qué tengo que hacer? Tengo que programarlo, porque esto de acá ciertamente podemos diseñarlo a nuestro gusto. Yo digo, acá quiero almacenar, por ejemplo, un nombre, acá quiero almacenar, por ejemplo, un cargo, algo por ahí, algún dato, y cuando le dé ejecutar a este formulario, pues en realidad no hace nada, simplemente tengo texto y si quisiera agregarle, por ejemplo, por acá algún botón, le doy de nuevo a ejecutar, pero este botón no hace nada. Todavía no tiene un comportamiento. Quiere decir, en otras palabras, que este formulario no está programado. ¿Qué significa programar? Es darle un comportamiento a los objetos que tenemos en este formulario. ¿Y cómo programamos ese comportamiento? Bueno, con código. En este caso, utilizando un lenguaje de programación llamado VBA. Acá en las diapositivas tenemos, por esa razón, eso. Tenemos acá un lenguaje VB y acá VBA, que es el lenguaje de programación que deberemos de conocer para darle un comportamiento e interacción a nuestros formularios. Entonces, acá tenemos el concepto de macros. ¿Qué es una macro entonces? Una macro es un conjunto o serie de instrucciones que se almacenan para poder ejecutar mediante una llamada o invocación. Vamos a ver entonces cómo funciona una macro. Vamos a crear una macro sencilla. Simplemente acá lo que voy a realizar es insertar o simplemente de acá darle un comportamiento a este botón. Doble clic a este botón. Voy a entrar a una opción aquí que se le conoce como un evento. Esto de acá son objetos. Por ejemplo, tengo este botón. Es un objeto, es una herramienta de un formulario, ¿cierto? Si yo le doy doble clic, voy a entrar a programar el comportamiento de este botón. Y bueno, por ahora, si yo le doy clic en ejecutar la aplicación, este botón no hace nada. Vamos a darle un comportamiento. Doble clic y en la parte de acá, por ejemplo, puedo decir que simplemente me arroje un mensaje a través de simplemente colocando MSG Box y le digo hola. Entonces acá le estoy diciendo que cada vez que yo le dé a clic a este botón, simplemente me arroja este mensaje. Ejecutar, clic a este botón y me arroja el mensaje de hola. Quiere decir que ya hemos programado un mensaje cada vez que le damos un clic a este botón. Bien, entonces eso de ahí se le conoce como una macro. Una macro que es un conjunto de instrucciones. Acá le he dado una instrucción para que podamos darle un comportamiento a los objetos o controles que nosotros diseñemos en un formulario. Sí, Ángela Soto, eso de ahí lo consultas con la coordinadora, ¿sí? Para que te facilite ese tema. Entonces nos damos cuenta que aquí ya hemos programado este botón. Todo ok, hasta el momento voy entendiendo que una macro es eso, es un conjunto de instrucciones que nosotros vamos a poder programar o realizar. Esto utilizando obviamente un lenguaje de programación llamado VBA, que es básicamente utilizar funciones que ya conocemos aquí en Excel, pero en inglés. Es lo mismo. Tenemos acá, por ejemplo, algunas funciones, la función suma, la función sí, la función contar puntos sí,
están en español, ¿verdad? Pero si lo llevamos a inglés, eso de ahí vamos a poder utilizar acá. Bien, vamos a seguir con la diapositiva en la siguiente parte. Entonces, si queremos hacer una macro, queremos darle un comportamiento, un control, ¿dónde lo hacemos? Lo podemos hacer en una herramienta conocida como el editor de Visual Basic, que es este entorno que estamos viendo acá. No es el único porque actualmente ya hay otras tecnologías que nos permiten facilitar para poder programar. Por ejemplo, hacer este tipo de tareas a cantidad, por ejemplo, a una hora determinada en la noche y con las luces apagadas, realmente nos va a traer problemas porque todo acá es en blanco, ¿cierto? Nos puede malograr por ahí la vista y todo eso. Entonces, ¿qué otras alternativas hay aparte de esta herramienta para programar una macro? Existen herramientas como, por ejemplo, esto de acá. Esto de acá es un editor de texto que sirve para editar o programar macros también. Por ejemplo, vamos a dirigirnos a este archivo. Acá hemos creado, por ejemplo, un formulario. Voy a guardar este archivo de Excel que he creado y lo voy a importar mediante esta herramienta, ¿cierto? Vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, acá estoy en el editor, cierro este archivo de Excel, tengo que guardarlo obviamente. Archivo, guardar como, le doy en examinar, voy a buscar mi escritorio y en mi escritorio voy a darle obviamente, bueno, un nombre. Busco por acá desktop y acá le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, programación en formularios. Recordar que cada vez que nosotros realicemos una macro, vamos a tener que guardarlo no en un libro de Excel, sino en la segunda opción de habilitado para macros. Si no hacemos esto, todo el código que realicemos en cada macro se va a perder. Simplemente guardar y ya lo tenemos. Voy a cerrar esto y voy a mostrar aquí ese archivo. Tengo acá programación en formularios. ¿Qué hacemos? Vamos a colocarlo dentro de simplemente una carpeta y que lleve también el mismo nombre. Vamos a colocarle programación, guión abajo, formularios. Coloco este archivo dentro de esta carpeta y ahora con esta aplicación que vamos a ver aquí adelante en la diapositiva, me voy a dar cuenta que un editor de código que es un programa también diseñado específicamente para editar el código fuente de aplicaciones informáticas. Aquellos programas que uno va a desarrollar lo puede hacer a través de esta herramienta que es muy conocida actualmente, que es Visual Studio Code. ¿Sí? Esta herramienta es gratuita, podemos descargarlo de internet y simplemente poder utilizarlo. Ahora, esta herramienta trae de por sí algunas extensiones más que son pequeños módulos o pequeñas aplicaciones o programas para darle más poderes a este editor. Una de esas herramientas para poder trabajar macros con Excel es XVBA. Si colocamos XVBA, este de acá es como una extensión para poder instalar en este editor para poder hacer macros desde aquí a un archivo de Excel. Simplemente colocamos XVBA y lo instalamos. También podemos buscarlo por Google. Claro, la documentación está en inglés, pero nos permite eso, programar en altas horas de la noche sin problema porque todo está ahí en negro, ¿no? De esta manera nos va a proteger la vista. Y también trae otras herramientas más. Entonces vamos a hacer eso con este archivo que hemos creado y donde hemos programado este botón. Arrastro la carpeta a este editor. La extensión XVBA ya lo he instalado en la parte de abajo. Y acá voy a crear simplemente la plantilla para poder emplearlo. Voy a traerme el código que está en este archivo. En este archivo de programación formularios tenemos un código que hemos elaborado, ¿no? En la parte de programador, Visual Basic, y simplemente le indicamos, salúdame cada vez que yo te dé clic. Eso es lo que hicimos. Entonces, vamos a cerrar el archivo. Debo de tener en cuenta el nombre de este archivo
Acá voy a seleccionar, se llama programación en formularios, guión abajo formularios. Eso de ahí deberé de colocarlo en la parte de acá y luego coloco la extensión. Todo archivo habilitado para macros tiene esta extensión, XLSM. Un archivo que no está habilitado para macros simplemente tiene una X al final, ¿no? Acá le pongo una M. Guardo y ahora procedo a traerme el código que está ahí. Muy bien, ya lo importo, cierro y me voy acá. Y en la parte de acá tenemos el código que hemos programado. Esto de acá no tengamos en cuenta por ahora, sino lo que hemos hecho ahí. Simplemente le dije, cada vez que yo te dé clic a un botón, el evento clic, simplemente me vas a saludar. Guardo con control S y lo bonito de acá es que le puedo dar un formato para poder leer de una mejor manera el código. ¿Qué más ventajas tiene? Bueno, en que acá el editor ya me trae de una forma mejor para poder reconocer qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, acá tengo algo de color azul que indica algo. Esto de acá de color amarillo que también indica algo. ¿Esto qué permite? Permite que nosotros podamos visualizar de una mejor manera el código que vamos a realizar para una macro. Todo muy bien hasta ahí y lo podemos obtener también con esa herramienta de Visual Studio Code. Eso es lo que se hace ahora, bueno, se puede usar actualmente. Pero para programar una macro debemos de tener en cuenta que vamos a usar variables que nos va a permitir, ¿cierto?, guardar los datos en memoria. Pero estas variables deben de pertenecer a un tipo de dato. Por ejemplo, si yo voy a guardar un texto, esto de acá tiene o pertenece a un tipo de dato texto. Esto de acá, un booleano, que significa verdadero o falso. Pero puedo guardar también un número. Entonces yo tengo que clasificar los datos que voy a almacenar en memoria a través de la variable. ¿Y para eso qué utilizo? Los tipos de datos. Los tipos de datos van a permitir eso, clasificar los datos que van a ser almacenados. Si yo voy a guardar, por ejemplo, una cantidad de pedidos, una cantidad de pedidos es un número, es un entero. Entonces voy a poder colocar un integer para esto. Voy a guardar un texto, un nombre, un cargo, y ese cargo obviamente es un texto. ¿Qué tipo de datos debo de utilizar? Un string. Quiero guardar una fecha, no puedo guardarlo como un string, como un texto. Tengo que guardarlo como un tipo de dato fecha, en este caso date. Quiero guardar, por ejemplo, un número en decimal. Puedo utilizar el tipo de dato doble, ¿no? En este caso. Quiero, por ejemplo, hacer una validación para que no cualquiera ingrese a mi sistema o a mi aplicación. Entonces, para eso le debo de decir, si usuario y contraseña, cualquiera de ellos lo escribe de manera mal, no vas a poder ingresar. Entonces, esto que vamos a programar tiene como respuesta o entras o no entras, o sí o no, o verdadero o falso. Y para eso debemos utilizar algún tipo de dato booleano. Booleano quiere decir eso, simplemente puede ser verdadero o falso. Más adelante vamos a recordar un concepto más en Excel, que es las fórmulas. Acá tenemos, por ejemplo, algo que nos va a servir también al momento de hacer código para programar un formulario en Excel. Tenemos operadores, ¿cierto? Un símbolo, en este caso multiplicación, tenemos para hacer potencia, tenemos un número, tenemos una celda, tenemos una función. Esto, ¿por qué puede ser importante? Si ya lo sabemos, porque esto de acá, en realidad, vamos a utilizar al momento de hacer una macro. Estos conocimientos que tenemos básicos en Excel realmente nos va a servir de mucho porque es lo mismo, pero aplicado en inglés, aplicado en otro lenguaje. Las mismas prácticas, las mismas tareas, los mismos trabajos, pero aplicado con este lenguaje. Así que si ya sabemos cómo hacer una fórmula, cómo utilizar una función, realmente no va a ser complicado aprender a hacer una macro en Excel. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente es que está en inglés. ¿Qué ventajas podemos traer de que esté en inglés? Bueno, es que voy a aprender algunas palabras también en inglés de pasada, así que no es algo complicado. Y si estamos o vivimos o trabajamos de todo lo relacionado a tecnología, como por ejemplo marketing digital, contabilidad, utilizamos una computadora, un ordenador para poder solucionar este tipo de problemas y así ganar dinero. Bueno, inglés también es algo que también deberíamos de poder aprender.
Y programando vamos a aprender este tipo de idioma o lenguaje. Entonces, hacemos una macro, todo ok, pero para eso obviamente tenemos que hacerlo de una manera ordenada. Y esto de aquí nos habla sobre un procedimiento. ¿Qué vendría a ser un procedimiento? Un procedimiento va a ser una serie de pasos para realizar una o varias tareas. Una macro viene a ser eso, simplemente un conjunto de tareas de manera ordenada o secuencial que le va a indicar qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, acá voy a abrir un nuevo archivo para ver cómo es un procedimiento. Tengo, por ejemplo, acá algunos archivos más y voy a simplemente visualizar lo que tenemos aquí. A ver, por ejemplo, esto de acá que dice Radio Button Checkbox. Lo arrastro al editor y quiero ver el código, ¿cierto? Vamos a ver el código por aquí. Doble clic y luego doble clic a este archivo de Excel. Mac, programador, Visual Basic, formularios. Y acá me doy cuenta que tengo un formulario un poco más trabajado, ¿ya no? Ya es pagos del trabajador. Le voy a dar doble clic en calcular y me doy cuenta que el código aquí está ejecutado de esta manera. Me doy cuenta que acá hace algo, hace una comparación y más adelante. Es verdad que acá ya hay código, pero no vamos a tener en cuenta que este código es lo mismo que hemos aprendido en Excel. Por ejemplo, en el chat les voy a consultar. ¿Ustedes conocen o han usado la función sí en Excel? ¿Sí? La función sí. Claro, ¿no? Ahí me pregunta, a ver, por favor. Me hicieron una pregunta ahí. ¿Pasarán algún formulario para la asistencia? Sí, eso coordínalo con la coordinadora, Fernando López. Y así como responde Carito, John, Marcos, Natalie, Ramírez, Jerry y Mabel, Sánchez, bueno, Keila, sí, conocen la función sí. La función sí, ¿qué hace? Permite una prueba lógica, una comparación de dos datos a través de un operador de comparación. Si es igual, hace esto. Si es diferente, hace esto, ¿no? Verdadero o falso. Y eso también lo tenemos acá en código. Esto de acá viene a ser similar a una función sí anidada. Una función sí dentro de otra función sí. Si lo que tenemos, hemos marcado el botón de RB contador es verdadero, o sea, si está marcado, vas a darle, por ejemplo, a un objeto llamado sueldo, txt sueldo, 1500. Vamos a probar esta aplicación a ver cómo funciona. Por ejemplo, acá yo tengo un formulario, vamos a agregarle un dato, por ejemplo, voy a agregarle Keila, y en la parte de acá del cargo le digo que es contador. Bueno, me faltó la R. Clic acá y le doy clic en calcular. Me da un valor porque he marcado contador. ¿Qué pasa si marco obrero? Le doy clic y el valor cambia. Le doy clic a empleado y cambia. Esto lo podemos hacer simplemente en una hoja de cálculo utilizando la función sí anidada. Sí, podemos hacer eso acá en una hoja de cálculo utilizando una función sí anidada. Una función sí dentro de otra función sí. Y lo mismo que hemos aprendido aquí en la hoja de cálculo de Excel, podemos llevarlo a un formulario. ¿Y qué ventajas tiene usar un formulario? Es que permite agilizar ese tipo de tareas, porque ya al momento de guardar muchos datos, no vamos a hacerlo en cada hoja de cálculo, sino que podemos utilizar un formulario, clic acá, después le doy un clic y simplemente me lo manda a una base de datos como por ejemplo Access, SQL Server, MySQL. Y toda esa información que guardemos ahí va a ser aprovechado quizás más adelante, porque ya está guardado en ese lugar y no solamente en una hoja de cálculo como Excel. Excel tiene un límite de registros, tiene 1.048.576 filas. Entonces, vamos a tener un límite y también es que todo no va a estar centralizado, va a estar en un archivo. Imagínense que vamos a manejar todos los datos de una pequeña empresa en Excel. Realmente al inicio puede soportar, pero después va a traer muchas complicaciones porque es un mismo archivo y ese mismo archivo, si alguien le hace un cambio, el otro empleado para que vea esos cambios, ¿qué tiene que hacer?
dirigirse al ordenador, copiar y pegar y llevárselo. O podemos tenerlo todo centralizado y compartido a través de la red. Cada vez que alguien quiera llenar datos en ese lugar, podemos utilizar formularios, simplemente programándolo mediante macros. Bien, vamos a... Y este tema de los formularios en realidad es mucho más, pero acá vamos a continuar con las diapositivas. Entonces, cada vez que programemos, todo va a ser secuencialmente a través de un procedimiento. Una macro puede tener eso, un procedimiento. Y otro concepto más, así como he preguntado en el chat, es que utilizamos funciones. Este concepto ya lo aprendimos, o quizás si lo sabemos, en Excel. Pero rápidamente, ¿qué es una función? Acá tenemos la función sí. Una función sí es tal fórmula que ha sido creada, en este caso, por Excel. Y simplemente nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa función? Vamos a poderla utilizar cada vez que nosotros lo invoquemos. Por ejemplo, acá para utilizar una comparación y para darle verdadero si es que se cumple tal condición, no es necesario que yo lo programe todo desde cero, sino que puedo invocar a una función llamada así y esta función llamada así va a hacer lo mismo cada vez que nosotros lo llamemos o lo invoquemos. ¿Qué es una función? A diferencia de una fórmula, una función simplemente hace una tarea repetitiva cada vez que se le invoca. Acá dice una función, fórmula especial que puede tener parámetros. Los parámetros son los requisitos que le vamos a colocar acá. Por ejemplo, en prueba lógica vamos a hacer una prueba lógica. Esto es un parámetro. El valor si verdadero es otro parámetro. Y valor si falso es otro parámetro. Y los parámetros de acá pueden ser de entrada o de salida. En este caso son de entrada, porque lo que yo tengo que colocar aquí es un dato. Lo que tengo que colocar aquí es otro dato y acá es otro dato. Quiere decir que a esta función sí voy a agregarle datos. Imaginemos como si fuera, digamos, un plato de comida. Un plato de comida, ¿qué necesita? Necesita ingredientes. Esos ingredientes son dos parámetros, en otras palabras. Y ahora, cada vez que nosotros hagamos una macro, esto va a ser guardado en un archivo. Así como hacemos un documento de Word y hacemos un escrito, ¿dónde va a ser guardado? Bueno, en Word. Y cuando hacemos o programamos una macro, ¿dónde va a ser guardado? En un archivo, que se le conoce como módulo. Acá, por ejemplo, acá yo puedo crear un módulo y en ese módulo puedo guardar también una macro. Por ejemplo, voy a utilizar acá un módulo y voy a colocar un código. Por ejemplo, también puedo hacer ese mismo que hicimos hace momento, que es un procedimiento, por ejemplo, como saludo. Pongo subsaludo y lo mismo. msgbox, ¿sí? Y acá le pongo también lo mismo. Hola, nada más. Voy a guardar esto y lo interesante es que podemos darle un comportamiento, lo que hemos programado aquí, a un objeto que vamos a insertar. Voy a guardar con control S. A ver, vamos a ver si me deja. Control S. Y acá voy a crear, a ver, vamos a ver si funciona esto. Un control, cualquier control. Acá voy a agregar este de acá. Y le voy a asignar una macro. ¿Sí? Simplemente agrego en la ficha insertar, agrego un objeto. Y acá le voy a dar clic derecho y acá puedo definir un comportamiento a este objeto. Asignar macro. Clic acá y la macro que le voy a dar es saludo. Cada vez que yo le dé clic, me tienes que dar un mensaje. Clic y me arroja ese mensaje. Un clic y me arroja el mismo mensaje que le hemos programado. Esto de aquí lo hemos hecho ¿dónde? En un módulo. Vamos a programador, vamos a Visual Basic y en este módulo yo puedo guardar un procedimiento y también puedo tener varios procedimientos. Puedo tener, por ejemplo, otro procedimiento que se llame chao y simplemente se va a despedir. Y puedo tenerlo todo ¿dónde? En un módulo. ¿Qué es un módulo? Un módulo es un archivo, un documento donde vamos a poder guardar varios procedimientos. Y lo tenemos acá. Seguimos. Ahora, cuando diseñamos un formulario, vamos a darnos cuenta de algunas herramientas que tenemos ahí. Uno de ellos es el textbox, o también se le conoce como caja de texto. Esta caja de texto permite que nosotros podamos ingresar algún dato.
Hace un momento hicimos esa prueba. Acá voy a cerrar esto y voy a abrir cómo funciona un text box. Obviamente esto ya está programado por tema de tiempo. Voy aquí a los archivos, busco text box y simplemente acá tengo otro. Me voy a programador, Visual Basic, y en los formularios voy a ver simplemente dos cajas de texto. Tengo uno y tengo dos. ¿Qué hace una caja de texto? Permite ingresar un dato. Simplemente eso. Puede ser un texto, puede ser un número, un carácter, un símbolo. Ok, y acá esta aplicación que me pide que agregue un número 5, acá otro 5. Le doy clic en calcular y me devuelve una respuesta. Un text box funciona de esta manera, simplemente para agregarles datos y nada más. Esto obviamente está programado en esta manera y comentado, ¿no? Acá cada vez que hacemos una macro, vamos a comentar. Vamos a colocarle un comentario para poder indicar qué significa esta línea de código, qué significa esto de acá. ¿Por qué es importante comentar un código? Porque de esta manera a futuro no nos vamos a olvidar. Queremos, por ejemplo, recordar qué estábamos haciendo en ese momento. Entonces simplemente leemos, ya, esto de acá sirve para hacer esto. Y de esa manera vamos a poder continuar en nuestro trabajo manejando macros. Seguimos. Acá vemos el código. ¿Sí? Tenemos una parte en donde pide declarar una variable. Acá declaramos una variable llamado resultado. Una variable, miremoslo como una celda. ¿Sí? En una celda, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es guardar un dato. En una celda yo puedo guardar un número 5. Ok, eso de acá va a ser esto de acá. Resultado va a ser como una celda. Esta celda va a ser del tipo, en este caso, decimal o tipo doble. Quiere decir que acá yo le puedo asignar un número decimal y lo va a guardar sin ningún tipo de problema. Y luego en esta variable, en esta cajita, en esta celda, le vamos a darle un valor de lo que tiene la primera caja de texto y la segunda caja de texto. El val simplemente sirve para transformar algún texto en número. Entonces, si acá le doy el valor de 5 a la primera caja que lo hicimos y luego a la segunda caja también le di el valor de 5, ¿cuánto va a valer el resultado? Va a valer 10. Esto de acá es básicamente una ecuación. Así que para programar, ¿qué necesitamos? ¿Saber mucha matemática? No. Necesitamos saber ecuaciones, pero no a un nivel muy alto, sino lo básico de ecuaciones nada más. Algo de álgebra, ¿no? Algo lo básico. No es que seamos tampoco grandes matemáticos, que podemos serlo. Y si lo hacemos, muy bien, pero no es necesario saber tanto de matemática para programar realmente. Acá tenemos otro control llamado Combo Box. ¿Cómo funciona este control? O cuadro combinado también. Este cuadro combinado es similar, por ejemplo, cuando nos registramos en Facebook y nos sale la opción para elegir países, a qué país pertenecemos, o para colocar nuestro día de nacimiento. Damos un clic y nos da una lista, ¿verdad? Del 1 hasta el 31. Eso es un cuadro combinado, eso es un cuadro de lista, eso de ahí se llamaría en otras palabras un combo box. Veamos cómo funciona. Voy a darle clic acá, atrás, y voy a buscar combo box. Vamos a ver cómo funciona este control. Doble clic en combo box, programador, Visual Basic, y simplemente le doy a ejecutar. Aquí voy a buscar mi formulario y ejecutar. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Me dice selecciona una ropa. Clic acá, busco pantalón y me arrojó un mensaje. ¿Seleccionaste o seleccionó pantalón? Clic acá de nuevo, busco chompa. Seleccionaste chompa. ¿Qué hace este control? Permite elegir de un conjunto de opciones solamente una opción. ¿No? También se le puede programar para que podamos seleccionar varias opciones. En este caso solamente permite una opción nada más. Elijo polo, polo. De esta manera funciona un cuadro combinado, un combo box. Cerramos y seguimos acá. También tenemos el código que puede hacer eso. Si, uso de la función si. Si en el combo box el valor del texto es igual a pantalón, me vas a arrojar un mensaje, seleccionaste pantalón. Si no, vas a volver a evaluar. Si en el combo box o en el cuadro combinado, en la propiedad texto, es igual a chompa, o sea, has seleccionado chompa, me vas a mostrar un mensaje, seleccionaste chompa. Y lo mismo para polo,
el mensaje de seleccionaste polo. Lo mismo, y esto de acá sirve simplemente para cargarle de valores a ese cuadro combinado, así como estamos viendo. Así que sabiendo la función sí, realmente programar es mucho más sencillo. Bien, vamos a seguir. Tenemos un list box o caja de lista. Vamos a ver cómo funciona una caja de lista. Me dirijo acá y voy a buscar list box. Vamos a ver cómo funciona también este tipo de control para utilizar en un formulario. Programador, Visual Basic y damos en ejecutar. Voy a colocar acá, me pide agregar un ítem. Coloco 10. En este caso, bueno, no era calcular, sino era agregar. Y cada vez que le doy clic, simplemente lo agrega. ¿Para qué sirve un list box? En este caso, simplemente para almacenar en el formulario un conjunto de datos. Acá tengo varios datos que han sido llenados a partir de esto de acá. Esto puede servir más adelante, o para qué más sirve en realidad, porque acá no le vemos un provecho todavía. Vamos a ver una aplicación un poco más avanzada con una conexión a una base de datos. Les había comunicado que vamos a entrar a una aplicación aquí en llamado PC Ventas y acá tenemos una base de datos PC Ventas. Voy a colocar a un favor aquí un poco más grande esto y acá vamos a ver esto. Les había hablado que para manejar o una vez ya sepamos hacer macros, vamos a poder hacer este tipo de formularios, pero los datos podemos guardarlos en Excel, sí podemos hacerlo, pero tiene un límite, ¿no? Habíamos hablado de eso, pero podemos utilizar una base de datos aquí como Access. Podemos usar obviamente SQL también, que es más avanzado, pero acá tenemos una base de datos llamado PC Ventas, ¿sí? Es un archivo de Access y en este archivo de Access vamos a ver qué es lo que hay. Tengo aquí una base de datos, tengo tablas, me doy cuenta que estas tablas obviamente están relacionadas y veo aquí, tengo artículos, tengo detalle, tengo categoría, facturas, clientes. Ok, voy a cerrar la base de datos llamado PC Ventas. Este archivo de acá es un archivo de Excel habilitado para macros. Vamos a programador, vamos a Visual Basic y voy a aquí ejecutar este archivo llamado, a ver, clientes. Es un formulario, dentro de este formulario obviamente está programado. Tenemos acá todo lo que tiene. Tenemos una conexión a Access, tenemos también cómo poder interactuar con esta base de datos. Estos datos que estamos viendo acá los está trayendo de Access, de una tabla llamada clientes. Acá podemos, por ejemplo, agregar un nuevo cliente y lo interesante de acá es que Listbox nos permite hacer ese tipo de búsquedas. Por ejemplo, coloco A y busco. Entonces solamente me muestra aquellos clientes que empiezan con su letra A. Digamos que vamos a buscar a uno específico, Alfredo. Aquellos que se llamen Alfredo. Buscar. Acá tengo Alfredo Guaita, Alfredo Galvez, Alfredo Gordillo, Alfredo tal, sevillano. Estos datos, como hemos hablado, están en la base de datos llamado clientes. Me dirijo aquí a la base de datos para corroborar eso. Y como nos damos cuenta, el Xbox muestra eso, una lista de datos en un formulario. Tenemos la tabla clientes y es lo mismo que tenemos acá. Esa es la ventaja de hacer formularios y programarlos. Una conexión y tenerlo ahí. Y mediante el listbox vamos a poder utilizar los datos para poder mostrarlos en este formulario. Y acá tenemos un código simple, tenemos el listbox, vamos a agregarle datos con la propiedad add item. Esto de acá, ¿qué significa? En otras palabras, acá dice listbox, luego dice punto, esto de acá todavía no entiendo qué significa esto. Imaginemos que acá dice persona, persona.cabello y le damos un valor de rojo, que significa que la persona es un objeto y cuando le damos un punto estamos accediendo a una propiedad. ¿Qué propiedad estamos accediendo de esta persona? Su cabello. ¿Y qué valor le vamos a dar? De color rojo. ¿Sí? Esto de acá es un objeto, es un control. Punto, accedemos a una propiedad. En esta propiedad se llama add de ítem. En este caso puede ser una propiedad o también puede ser un evento o un método. Este de acá es un método llamado agregar ítem. ¿Y qué ítem le vamos a agregar? Lo que definamos dentro de aquí.
Tenemos también el otro control, casilla de selección. ¿En qué momento vamos a usar una casilla de selección? Vamos a mostrar aquí para que se vea de una mejor manera este control. Tenemos acá el checkbox o casilla de selección. En nuestro celular vemos algo similar. Voy a cerrar esto para que no haya confusión. En nuestro celular tenemos este tipo de configuraciones, ¿no? Programador, Visual Basic y formularios. Voy a abrir esto de acá, todavía no. Tengo acá un login, ¿no? Una validación. Si yo escribo acá y le doy clic en mostrar contraseña, lo tenemos en el celular, ¿qué hace? De forma interactiva, lo que hace es mostrarme la contraseña. Esto de acá es un checkbox, un cuadro de selección que permite simplemente seleccionar y va a realizar un comportamiento. ¿Y eso en qué momento puede servir para poner más en contexto esto, para entender mucho más? Vamos a probar a ver esta aplicación, porcentaje de sueldos. Vamos a ingresar un nombre. Por ejemplo, voy a ingresar ahí Jonathan. Eso de ahí, Jonathan, lo puedes conversar también con la coordinadora. Y en la parte de acá, ingreso del sueldo. Vamos a ingresarle, por ejemplo, 100 para tener de una mejor manera los porcentajes. Más claro, ¿no? Coloco 100. A ver, vamos a darle calcular. Total de descuento, no me da ningún descuento porque no he seleccionado ningún checkbox, ninguna casilla de selección. Y el total a pagar me da 100. ¿Qué de diferencia tiene un checkbox, una caja de selección? Es que podemos hacer una selección múltiple. Clic acá, le di un descuento de 12. Una selección múltiple es poder seleccionar varios de un grupo. En este caso tengo un grupo de casillas y puedo seleccionar más de uno. Obviamente aumenta. Y de esa forma vamos a poder manipular acá de una forma sencilla, ¿no? Puedo seleccionar lo que yo deseo y va a cambiar obviamente y va a aumentarle el descuento. ¿Sí? De esa forma trabaja una casilla de selección. Permite seleccionar más de una opción. Y lo tenemos aquí, un poco de código, ¿no? Ahora, por último, tenemos el radio button, que es un botón de opción. A diferencia del checkbox, solamente podemos seleccionar uno de ellos, uno de un grupo. Vamos a ver cómo funciona este tipo de control. Voy a cerrar ahora y por último abriré este archivo radio button checkbox. Me voy a la parte de programador, Visual Basic, y voy a buscar el formulario que tenga ese tipo de control. Este de acá, radio button, ejecutar. Y a diferencia del anterior es que solamente voy a poder seleccionar uno de ellos. No puedo seleccionar más de uno. Eso puede darse el caso de un cargo. Para este tipo de ejemplos, ¿no? Ponemos aquí otro nombre, por ejemplo, Sánchez. Y le doy clic y bueno, calcula. Solamente puedo seleccionar uno, a diferencia del checkbox que permite seleccionar varios. Acá solamente uno. Y así. Estos son las herramientas o objetos de un formulario más usados al momento de trabajar con los formularios. Hay otras herramientas, obviamente, como imagen. Podemos colocarle también acá un tipo de botón de alternar. Podemos darle una página múltiple. Sí, son más controles, pero con los que hemos visto ahora, simplemente también se pueden trabajar y hemos visto que podemos trabajar o interactuar también con una base de datos. Si tienen alguna duda o alguna consulta, lo podrían hacer ahí y ya nos damos cuenta de la importancia, ¿no?, de los formularios. Permiten eso, capturar datos y llevarlos a una base de datos. Bien, si no hay algún tipo de consulta o pregunta más, recuerden que para programar en macros basta que sepamos la función sí, la función y la función o, y con eso ya tenemos resuelto una gran parte para tranquilamente programar, si sabemos muy bien cómo emplear este tipo de funciones. Bien, muchas gracias por haberse conectado
Recuerden que acá en Social Data tenemos el curso avanzado de Excel que va de frente a Excel avanzado. El requisito es que tengas conocimientos en Excel básico para poder entrar al curso de programación avanzado en macros, donde haremos la aplicación, conectarnos a una base de datos, cómo desarrollar o diseñar la base de datos y programar los formularios. ¿Sí? Muchas gracias por haberse conectado.